Gracias a todos y a todas por sumarse a este taller de ESI que surgió de la iniciativa de muchas y muchos de ustedes para poder seguir sumando herramientas a la tarea en las aulas. Agradezco especialmente a Fer Pagura por compartir con todos nosotros su conocimiento y es una gran alegría para mí poder encontrarnos después de haber logrado la media sanción de la ESI en la legislatura provincial. Bueno, estamos justo en la semana de celebración de 14 años de la aprobación de la ley 26.150 y estamos esperando que nazca la ley provincial. Estamos deseando, queremos celebrar, tener una ley provincial y en este contexto que seguimos trabajando la educación sexual integral, la propuesta en estos videos es que podamos abordar para poder pensar juntas, juntos y juntes sobre 3 tópicos, ¿sí? Podrían haber sido otros, bueno, planteamos estos como coordenadas para abrir el juego a la discusión. Uno de ellos es una pregunta que está apareciendo muy a menudo, que es muy sencilla, pero a mí me encantan las preguntas sencillas porque son las que movilizan los núcleos duros. Y esa pregunta es, ¿por qué necesitamos ley provincial si ya tenemos ley nacional? Bueno, esa es una buena pregunta y va a ser precisamente uno de los tópicos que vamos a trabajar. El otro tópico es poder pensar la transversalización de la ESI, o sea, cómo pensamos la ESI en el sistema educativo provincial. Transversalizar la ESI hoy, bueno, es como que está en agenda, en realidad el concepto mismo hace mucho tiempo que lo está, es transversalizar la ESI o espacio específico de la ESI, que también lo escuchamos en las demandas de las asociaciones, de la sociedad civil, ¿sí? Movilizada. Y el tercer eje, bueno, ahí también vamos a trabajar hay algunos interrogantes, ¿sí? Como para también poder pensar sobre esto y tomar postura, que a lo mejor no es definitiva, sino provisoria, ¿sí? Pero por lo menos empezar a pensar, ¿sí? Acerca de cómo la ESI transita o quisiéramos que transite el sistema educativo. Y el tercer tópico o eje tiene que ver con poder pensar la educación sexual integral en clave de interrelación con lo colectivo en el marco de la escuela no como una institución solitaria en el marco de un contexto, sino en sus vínculos, en redes, ¿sí? Con el afuera. Es decir, estas relaciones interinstitucionales, ¿sí? Y también con la sociedad civil, ¿sí? Así que la ESI necesita pensarse en red, así que bueno, ese va a ser el tercer tópico. Así que bueno, vamos a empezar con el primero, ¿sí? Que es esta pregunta acerca de por qué necesitamos ley provincial. No todas las provincias tienen ley provincial, es claro, sino que se regulan las acciones de la ESI a través de la ley 26.150, ¿sí? Que como decía al principio, se aprueba en el año 2006. Y es válido recordar, porque a veces tenemos poca memoria, que el año 2006 se sintetiza en esta ley la lucha de décadas, ¿sí? Tanto del feminismo como de las disidencias sexuales, en términos de aquellos derechos, sí, que son los derechos sexuales y en principio en aquel momento los derechos reproductivos, y la necesidad de garantizar el acceso a los conocimientos, las herramientas, habilidades, ¿sí? Para que podamos construir una sexualidad en clave de bienestar físico, psíquico y social, ¿sí? En ese año, por eso ese año marca una divisoria de aguas, porque tenemos ley, tuvimos ley. Pero lo cierto es que hay que leerla en clave histórica, si no, no la podemos entender, no podemos entender cómo se genera a partir de ese articulado y tampoco podemos entender aquello que hoy nos sigue haciendo ruido, ¿sí? Aquello que hoy discutimos y que nos lleva, nos invita a pensar la urgencia de una ley provincial. ¿Por qué la urgencia? Porque en ese momento fue, como decía, bueno, mi pachamama intelectual, que es Graciela Morgade, bueno, fue la ley que se pudo, ¿sí? Fue la ley que se pudo porque en el marco de los consensos y de los no acuerdos y de las discusiones y obviamente de las luchas de sentido,
¿sí? Que se dio en el marco de esas discusiones a nivel de las cámaras, es lo que se pudo y salió muy bien para el momento, pero hoy ya no nos alcanza, ¿sí? No nos alcanza porque hay cuestiones que dejan, en algunos casos, intersticios, ¿sí? No regulados, y sabemos que cuando no está regulado, bueno, cada quien hace lo que quiere, ¿sí? Y hay cuestiones que son peligrosas hacer lo que se quiere. Y en otros casos aparecen palabritas que por ser casi ingenuas, en realidad están abriendo y legitimando la posibilidad de que se haga otra cosa que no sea educación sexual integral en clave de derechos humanos, en clave de perspectiva de género y perspectiva de diversidad sexual. En ese sentido, una de las primeras cuestiones que necesitamos revisar en una ley, en una nueva ley, una ley provincial, ¿sí? Es una palabrita, que es la palabrita que está en el artículo 5, que es ideario. ¿Por qué lo necesitamos revisar? Porque en ese artículo 5 dice precisamente que la educación sexual integral va a estar enmarcada, va a estar dialogando con el ideario institucional y las convicciones de sus miembros, ¿sí? Y esto abre la puerta a que en las escuelas, si no se pueda o no se lleve a cabo los contenidos, el abordaje de contenidos desde la perspectiva que mencioné anteriormente. Cuando hablamos de ideario, dejamos abierta la puerta a que todo aquello que entre a colisionar con mis perspectivas o mis dogmas o mis ideas, ¿sí? Todo aquello que colisione lo voy a dejar afuera, ¿sí? Porque precisamente voy a defender o voy a poner en primer plano aquello que tiene que ver con lo que dice la ley, mi ideario institucional, ¿sí? O mis convicciones, ¿sí? Como miembro de un colectivo. Esa palabrita realmente nos ha traído muchos problemas. ¿En qué sentido problemas? Problemas serios en términos de los conocimientos a los que acceden los niños, niñas y adolescentes que asisten a las instituciones educativas que, amparadas en el ideario y en el artículo 5 de la 26.150, no están trabajando educación sexual integral, ¿sí? Ojo, no estoy hablando de escuelas confesionales, que son las que muchas veces opera esta fundamentación. También nos pasa en otras escuelas, ¿no? Que el ideario cultural en escuelas públicas, el ideario cultural, que yo no puedo ir en contra de la cultura donde la escuela se inserta. Bueno, si la cultura, las creencias, las costumbres vulneran los derechos humanos, estamos fuera de la ley, ¿sí? Por lo tanto, la pregunta es, ¿lo que estoy haciendo está fuera de la ley? Si es así, no puedo respetar, ¿sí? Ni esas creencias, ni ese ideario, ni esas costumbres en el marco de culturas. Por lo tanto, volviendo al concepto de este artículo 5 que deja abierta la puerta al ideario, lo que hace es atentar contra lo que llamamos justicia curricular. Precisamente, la 26.150 viene a traer una un posicionamiento acerca de que la educación sexual integral es un derecho del estudiantado. Volvemos al artículo 1, ¿sí? Y eso es un reconocimiento del estudiantado como sujeto de derecho, y la educación sexual integral, ¿sí? No cualquier educación sexual, la educación sexual integral la entendemos como esto, un derecho humano y por lo tanto inalienable y por lo tanto universal para todo el estudiantado. Si dejamos abierta la posibilidad a que una institución, un grupo o un docente, ¿sí? Ponga en discusión desde estas argumentaciones asociadas al artículo 5, lo que hacemos es dejar en una situación de injusticia curricular a un estudiante. ¿Por qué injusticia curricular? Porque impedimos desde nuestra tarea docente acceder a conocimientos científicos validados, ¿sí? Por la comunidad científica internacional, en clave de derechos humanos, en clave de perspectiva de género. Esto significa que lo que somos no está asociado a un determinismo biológico, sino que nuestras identidades sexuales tienen que ver con una construcción, con una interacción, con una performatividad, pero nada que ver tiene con los genitales que portemos, sino que es una construcción de otro orden, ¿sí? Y también, si va en contra
del reconocimiento, ¿sí? De las múltiples formas de ser o de vivir la condición humana, estamos vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero además, si amparados por este artículo decimos cualquier cosa, ¿sí? Estamos dejando en desventaja a un grupo de niñas, niños, niñas, niñas y adolescentes, ¿sí? Estamos dejando en desventaja en relación a la apropiación de las herramientas necesarias, ¿sí? Para poder vivir una sexualidad en plenitud, ¿sí? Entonces, la primera cuestión es que una ley, la ley provincial, o sea, la futura ley provincial, los proyectos de ley que en este momento se están discutiendo y que siguen, hay un proyecto. En realidad se pudo consensuar un proyecto que va a pasar, que está en la Cámara de Diputados. La idea es que pueda, digamos, saldar esta situación, no dejar que las niñas que están en determinadas instituciones, bueno, no reciban estas herramientas en clave de justicia, porque no hay garantía de que la familia u otras instituciones las puedan garantizar. La escuela la tiene que garantizar. Otra de las cuestiones de por qué necesitamos ley provincial. Porque podemos saldar o revisar, ¿sí? Los objetivos del programa de educación sexual integral. Podemos revisarlos en términos de qué? En términos de generar mayor garantía de derechos, ¿sí? Nuevamente, volvemos a insistir, esos objetivos fueron hijos de su tiempo, ¿sí? Fueron lo que se pudo producir en el marco del contexto del 2006. Pero los objetivos no incluyen, por ejemplo, toda la normativa que hemos ido conquistando, ¿sí? En estos 14 años, no incluye el reconocimiento a la identidad autopercibida, no incluye la ley de matrimonio igualitario, o sea, en sus normativas que menciona no están, porque no existían, ¿sí? Fueron posteriores. Pero esto se plasma en los objetivos del programa Educación Sexual Integral, se plasma específicamente en sus objetivos o propósitos, ¿sí? Por ejemplo, una de las cuestiones que nos viene a traer es que cuando miramos incluso algunos documentos de Nación, los primeritos, está, luego ya esto se cambia, pero vienen a traer algunas cuestiones que no responden a los planteos, desarrollos teóricos más actuales y que siguen operando, ¿sí? Uno de ellos que nos encontramos permanentemente cuando el conocimiento científico está desactualizado, por ejemplo, es hablar de enfermedades de transmisión sexual cuando la Organización Mundial de la Salud está hablando hace ya varios años de infecciones de transmisión sexual. Es un cambio en el concepto de cómo se entienden, ¿sí? Las infecciones y las enfermedades. Pero la docencia sigue diciendo ETS, ¿sí? Y aquí estamos hablando de la educación de la sexualidad y de la reproducción, ¿sí? O sea que estos conceptos, si están desactualizados, ¿sí? No se han incorporado incluso en los materiales, ¿sí? Que se fueron haciendo posterior a la ley. Por eso la ley dice conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados. Este es un ejemplo, pero en realidad no es el único, porque tampoco incluye todos los desarrollos que venimos teniendo en relación a las diversidades. Fíjense que ya ni nos cierra diversidades, ya estamos hablando de disidencias sexuales, ¿sí? Como un concepto más abarcativo de todas las formas de existencia humana para no dejar a nadie afuera, sino las siglas LGBTI, siempre y más, porque siempre hay algo más que tal vez ni siquiera fuimos capaces de pensarlo y que alguien lo sintió, ¿sí? Y necesitamos incluirlo. Por eso el concepto de disidencia, si bien tiene una trayectoria, digamos, a nivel conceptual, lo cierto que es bastante reciente. Al menos desde mi parte lo que vengo viendo es desde el 2010 que encontramos los primeros desarrollos acerca del concepto de disidencia sexual y viene de la mano de un intelectual mexicano. Pero también el concepto mismo de identidad, ¿sí? Cuando analizamos los primeros materiales de Nación, el concepto mismo de identidad también ha sido muy trabajado, ¿sí? O sea, hay desarrollos teóricos
en lo que es el feminismo postestructuralista y también el feminismo decolonial, los estudios de género y de disidencia sexual, que vienen a discutir con un concepto de identidad asociado a una cristalización, a una consolidación, así como de una vez y para siempre, de la identidad que, bueno, tiene que ver con una herencia a nivel del campo científico que se ve plasmado esto todavía, no solamente en la ley, también en los documentos que se generaron a partir de la ley. Por lo tanto, necesitamos revisar que esos conocimientos estén actualizados, ¿sí? Y esto que acabo de decir, la no inclusión de las disidencias sexuales, la no inclusión de una mirada de la identidad en clave de performatividad, en clave de construcción, de fluidez, de nomadismo, va a decir Rosy Braidotti, nos lleva a ver que, por ejemplo, en el objetivo que está en la ley con el punto E, a ver si digo bien, ¿sí? Fíjense que dice procurar igualdad de trato y oportunidades, ¿sí? Hasta ahí vamos bárbaro, para varones y mujeres, ¿sí? Y en su momento fue realmente una conquista, porque efectivamente veníamos de luchas en las cuales lo primero que reconocíamos es que la construcción de género y la identidad de género, ¿sí? Se basaba, sí, se sigue basando, en una construcción sociohistórica cultural donde se juega el poder. Y ese poder es distribuido de forma desigual entre varones y mujeres. Pero bueno, siempre hemos estado trabajando varones y mujeres y pensamos desde una idea de los varones cis y de las mujeres cis, ¿sí? Y aquí nuevamente lo que fue una revolución termina siendo lo instituido, termina siendo volver al status quo dicotómico y binario, ¿sí? Entonces, claramente necesitamos garantizar la igualdad de oportunidades y trato en función de las identidades genéricas que, desde las cuales vivimos nuestra condición humana. Pero no solamente eso, o sea, este objetivo estuvo marcado por una mirada, diríamos hoy, cis heteronormativa, ¿está? Y vamos a seguir peleando por las desigualdades entre mujeres y varones, pero también vamos a empezar a incluir la condición de género en clave de interseccionalidad, que eso, bueno, la ley ni se lo preguntaba. Es decir, no es lo mismo, siempre decimos, ¿no? Pero no es lo mismo ser mujer cis que mujer trans, ser varón cis que varón trans. No es lo mismo ser varón cis heterosexual y varón cis homosexual. No es lo mismo que esa persona viva en Gato Colorado o viva en Rosario, ¿sí? No es lo mismo, o sea, no es lo mismo que tenga 15 años a que tenga 40, no es lo mismo a que haya accedido a la universidad a que sea analfabeto. Por lo tanto, la igualdad de trato y oportunidades se tiene que abrir desde una mirada que no sea binaria, ¿sí? Que no sea cis heteronormativa. Y por último, también entre los objetivos, y que por eso necesitamos una ley provincial que incorpore, ¿sí? Todos estas novedades, no porque no hayan existido, porque las empezamos a visibilizar, ¿sí? Y tiene que ver precisamente con uno de los objetivos, decía antes, con el objetivo que habla sobre garantizar el bienestar de la sexualidad y de la reproducción. Y esto también estuvo bueno en el 2006, porque veníamos de apenas 9 años a esa altura del reconocimiento de la división entre sexualidad y reproducción, como dos dimensiones, ¿no? Dos dimensiones que tienen funciones distintas, decíamos en ese momento, ¿sí? O sea, la sexualidad y es todo lo que somos, hacemos, sentimos, y la reproducción es como una dimensión de la sexualidad asociada a todo aquello vinculado con la función reproductiva, es decir, con, primero, tener hijos o no tenerlo, pero ya de entrada, hablar de reproductivos da por sentado que quien sea va a querer tener descendencia. Por eso en estos últimos años empiezan a aparecer, ¿sí? La definición de derechos sexuales y no reproductivos, ¿sí? Que no se asocie aquello vinculado indudablemente con nuestras cuestiones corporales, nuestras prácticas sexogenitales, ¿sí?
que amerita, necesitamos tener herramientas para poder cuidarnos y cuidar a nuestra o nuestras parejas sexuales, ¿sí? Las necesitamos, pero no dar por sentado, ¿sí? Que quien está ahí va a querer tener descendencia, va a querer estar en el lugar de tener un hijo, una hija o un hijo, ¿sí? Por lo tanto, aquí también tenemos que modificar, ¿sí? E incluir este reconocimiento de que no necesariamente quien tenga sexo va a querer tener hijes, ¿sí? Eso está bueno. Siempre me gustó hacer la pregunta que está, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos tenido sexo para reproducirnos como especie? Claramente es probable, más bien, que la mayoría diga, y la verdad que nunca, porque no quiero tener hijas, o solamente cuando planifiqué mi vida reproductiva y cuando quise tener los hijos que tengo. O bueno, en realidad, o sea, va a haber múltiples respuestas posibles, pero ya de entrada, hablar de reproductivos es suponer que todas las personas tienen sexo para tener hijas, o que los van a tener, sí o sí, en algún momento de su vida. Por lo tanto, tener una ley provincial nos va a permitir recuperar ¿sí? Estos no reconocimientos en derecho, ¿sí? Que la ley nacional todavía sigue ¿sí? Sosteniendo, porque, entre paréntesis, para mí no hay contexto como para poder discutirla, ¿sí? Así que está bueno que tengamos una ley en la provincia que nos permita abrir el juego, ¿sí? Garantizar derechos. Esa sería la idea de una ley provincial que podamos ampliar la cobertura de los derechos, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitamos una ley provincial? Porque necesitamos revisar los propósitos de la educación sexual integral como programa, ¿sí? ¿Por qué lo necesitamos? Porque también necesitamos incorporar los nuevos desarrollos teóricos. Y estos se expresan, estos desarrollos teóricos, en categorías, en modos de nombrar el mundo, ¿sí? En el modo en que le damos inteligibilidad al mundo. Por lo tanto, si no aparece la palabra diversidad en la ley, ahí hay alguien que no está nombrado. Y si no se nombra, no tiene existencia. ¿Está? Así, liso y llano, no tiene existencia cuando hay algo que no puede ser nombrado. Necesitamos entonces incorporar las categorías teóricas y también garantizar plenamente la incorporación de los enfoques que le da el encuadre epistemológico, ético y político a la educación sexual integral. Este encuadre es como decir, bueno, a ver, por estos carriles va la educación sexual integral, porque si no, todo es educación sexual y no lo es nada, ¿no? O sea, claramente tener claro qué entendemos por educación sexual integral y también esta otra cuestión que acabo de decir. Educación sexual efectivamente se da siempre, incluso cuando se cree que no se está dando, ¿sí? Ahí, en la ausencia del currículum prescripto, va a aparecer el currículum nulo, el currículum oculto, que dice, bueno, yo no doy ESI, pero es una forma de dar ESI, que es negando precisamente la sexualidad, ¿sí? Y seguramente asociando la educación sexual a mandatos, a la moral o vaya a saber a qué. Por lo tanto, también es necesario que queden estos carriles, estas coordenadas epistemológicas, éticas y políticas, para que claramente sí podamos diferenciar la educación sexual integral de aquello que es educación sexual, pero no es integral, ¿sí? No está en clave de derechos, de género y de disidencias sexuales. Obviamente necesitamos una ley provincial para poder darle entrada, incluir explícitamente todo el mapa normativo nuevo, ¿sí? Desde el 2006 a la fecha, y que también eso opere como la gran coordenada a nivel del plexo normativo, ¿sí? Que es lo que decíamos anteriormente, que eso no está ocurriendo en la 26.150. Necesitamos una ley provincial porque poder saldar, o sea, observar estos intersticios que estuvimos hablando y plantear la ley provincial desde otro lugar, siempre en clave de la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes, es también garantizar la justicia curricular.
Personalmente estoy convencida que la escuela tiene la gran oportunidad histórica, ¿sí?, de ofrecer herramientas que puedan cambiarle la vida a las personas. Cambiarle la vida, ¿en qué sentido? Porque la escuela siempre le cambia la vida en algún sentido. Pero en este caso es poder hacer una vida digna de ser vivida, ¿no? Una vida en libertad. O sea, esto de que la educación tiene mucho de la educación de la esperanza, ¿no? La pedagogía de la esperanza, decía Freire. Sí, es como poder pensar que la educación sexual integral no solamente trae la esperanza de un mundo diferente, sino que trajo las herramientas para construir ese mundo diferente. Por eso mi gran lema, que lo tengo aquí, porque es parte de mi tesis también, pero que la ESI hace político lo personal, ¿sí? La ESI nos viene a traer las herramientas para poder entender que esto que nos pasa, ¿sí?, como sujetas, sujetos y sujetes, en términos de vulneración de derechos, ¿sí?, no nos pasa a cada uno porque tuvimos la mala suerte de estar en esa experiencia, sino que nos pasa porque es parte de relaciones de poder mucho más amplias, mucho más macro, ¿sí? Son estructurales en realidad. Y que en realidad no me abusaron porque yo fui la responsable y la que seduje al victimario, no me mataron porque yo fui la culpable de que el otro montara en cólera, no me apalearon porque yo fui o el responsable de ser gay o lesbiana y al otro no le gustó, sino porque hay ahí cuestiones del orden de lo político, ¿sí?, cuestiones del orden de la mirada normalizada, que miran a las otredades como lo raro, ¿no?, como aquello que sale de la norma, y por lo tanto requiere, ¿sí?, volver a ser puesto dentro de lo que una autora, bueno, una intelectual brasilera llama fronteras de género, ¿sí? Necesitamos volver a poner, ¿sí?, en ese cerco de la norma, está para también la tranquilidad de quien mira, ¿sí?, y obviamente para la crueldad de quien vive dentro de esas fronteras. La justicia curricular, volviendo a esto de qué nos traería una ley provincial, garantizar la justicia curricular tiene que ver con que todos los niños, niñas y adolescentes en todas las escuelas de la provincia accedan a las mismas herramientas teóricas, conceptuales, normativas, habilidades, para que luego hagan sus diálogos con las creencias, con la cultura, ¿sí? Pero sobre todo ofrecerle el abanico de posibilidades para que puedan elegir en libertad. Y esto es una cuestión que a veces cuesta entenderlo. Y yo le doy a elegir, dicen en algunos casos las maestras de nivel inicial, yo le doy a elegir los juegos, no solo en el nivel inicial, lo escuchamos también en secundario. Yo les doy a elegir los juegos y terminan eligiendo así. Los nenes, los autitos y las nenas, las muñecas. Bueno, hay que fisurar eso. Precisamente hay que demostrar, ¿sí?, que podemos jugar más allá del género al juguete que queramos, con el juguete que queramos, ¿sí? O los deportes que queramos, pero si no nos dan la posibilidad de elegir, porque siempre nos dijeron que los autitos son para los varones y las muñecas para las nenas, es poco probable que podamos elegir en plena libertad. Ahí está operando un mandato. Bueno, esto a modo de ejemplo. Y por último, necesitamos una ley provincial. Hay una frase que es media dura, pero a mí me gusta para entender la fuerza de una ley provincial. Para blindar la ESI, blindarla, ¿no? Para poder generar un reaseguro, ¿sí?, de que la ley de educación sexual integral nacional en nuestra provincia realmente sea ley, que opere como ley, porque tener una ley provincial sería como una doble cobertura, porque ya la ley nacional alcanza los territorios y pone al Estado como el sujeto responsable de la educación sexual integral, y eso en el artículo 1 está clarísimo. Pero tener otra cobertura siempre es muy bueno, porque para diferenciar el Estado de la gestión de quien gestiona el Estado en determinado momento, puede ocurrirnos que quien gestione no esté de acuerdo con lo que dicen las leyes. Tener una doble cobertura, ¿sí?, es tener precisamente un blindaje de la ESI, de que no hay manera de zafar, por decirlo de una forma muy chabacana, pero no hay manera de correr el cuerpo del Estado como responsable
de la educación sexual integral en estas coordenadas éticas, epistemológicas y políticas, no hay manera de correrse de ese lugar, sea quien sea, en el periodo que sea que esté gestionando el Estado, ¿sí? Porque el Estado no es de nadie, el Estado somos todos, pero en determinados periodos lo gestiona, ¿sí? Quien ha sido elegido por el voto popular. Por lo tanto, blindar la ESI tiene que ver con esto, es decir, no puede atarse la ESI a la voluntad política de una gestión. Tiene que blindarse, ¿sí? Y una ley provincial podría ser eso, una forma de garantizar, de asegurar, ¿sí? Que el Estado provincial no corra el cuerpo de su responsabilidad plena sobre la ESI. Pero además, como sabemos que hay sectores de poder que obviamente pugnan por sentidos en el marco de lo que es el sistema educativo, de la educación en general, no solamente en Santa Fe, también le daría a quien esté gestionando el Estado en determinado momento una herramienta más para poder acumular más poder en esas posibles discusiones. Quienes no estén de acuerdo con las perspectivas teóricas, porque son perspectivas, enfoques epistemológicos de la educación sexual integral, tener una ley provincial también es tener una herramienta más para poder discutir sentidos, ¿sí? Quien esté gestionando el Estado con otros sectores que tal vez no estén de acuerdo, ¿sí? Con los enfoques científicos y se muevan con otros enfoques. Por último, también, tener una ley provincial nos permitiría no solo reconocer todo este camino que hemos recorrido desde el 2008 a esta parte, sino también jerarquizarlo, es decir, bueno, a partir de este camino que hemos ido haciendo en el hacer, porque la ESI la estamos haciendo entre todos, ¿sí? La ESI es un acontecimiento histórico que lo estamos viviendo, lo estamos haciendo mientras lo vivimos, realmente eso es maravilloso. Y en este camino que se abrió, se inauguró en el 2008, con el equipo de la ESI provincial, ¿sí? Cuando se empieza, bueno, tener una ley provincial reconociendo el equipo, reconociendo las particularidades, jerarquizando, ¿sí? A ese equipo también, también es una forma de recuperar la historia del recorrido, pero también hay otra cosa que es más pragmática, pero no menos importante, que también la ley provincial prevé que la ESI en Santa Fe tenga un presupuesto propio. Todo muy bien, pero necesitamos dinero para poder hacer o generar, o no generar, sino para poder llevar a cabo políticas públicas, porque la ESI es una política pública. Para eso necesitamos presupuesto. Por eso una ley provincial también garantizaría eso.